caracterizamos que hubo medidas que por ahí intentan empardar un poco el impacto devaluatorio, o sea, sobre todo primero resaltar que no son medidas, no son como beneficios, sino que es para tratar de empardar una situación crítica que se dio después de las PASO, que es la devaluación del 20% de la moneda argentina. Desde ahí llevamos casi 2 semanas esperando anuncio, o semana y media. Finalmente el domingo pasado, a través de redes sociales, empezaron a hacer, Massa empezó a hacer estos anuncios, que bueno, como digo, tratan de empardar esa situación excepcional que se dio con la devaluación. En algunos casos, por ejemplo en el caso de jubilados, son bonos que permiten, digamos, no digo relajar la economía de un jubilado, pero por lo menos algún nivel de ingreso garantizado por 3 meses. Eso también hay que resaltarlo en el caso de los jubilados, es por 3 meses y después hay que ver en qué situación quedan los aumentos. Por lo que leí, también el FMI ha pedido congelar los aumentos jubilatorios. Entonces hay que ver cómo equilibran esa situación o esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y cómo a la vez estos bonos o sea, que en noviembre la situación del jubilado no vuelva, no se retrotraiga a los niveles de hoy día, con una inflación que va a seguir creciendo y con el impacto de la devaluación que va a seguir en nuestras espaldas. Después hubo anuncios para la tarjeta alimentar, que también intentan equiparar un poco el impacto de la devaluación y de la inflación, no de la acumulada del año, sino del proceso evaluatorio nomás que hubo post-paso. Y para el potenciar trabajo, una medida que deja gusto a poco, digamos, un bono de 20.000 pesos dividido en 2 meses. Tampoco se entiende muy claro por qué en 2 meses, por qué en noviembre el trabajador del potenciar trabajo no necesitaría también un refuerzo de ingreso. Y todavía no tenemos ninguna proyección en el aumento del ingreso de ese trabajador. Yo creo que ahí, para mí, hay un problema, que es que no se termina de tomar al trabajador del potenciar trabajo efectivamente como un trabajador con las características que tenga. Entonces se terminan tomando medidas para ese sector como si fuera que estuviera recibiendo un beneficio como se quiere instalar por planero, por vago. Y la verdad es que no, son laburantes, cartoneros, vendedores ambulantes, trabajadores de la construcción, trabajadores del cuidado, trabajadoras del cuidado, que todos los días trabajan, cumplen horario, tienen responsabilidades sobre otras personas, son los que han puesto el pecho y las que han puesto el pecho durante la pandemia para alimentar a los argentinos de la Argentina, de una situación que todavía no es que volvimos a la situación prepandemia, donde por ahí las ollas o los comedores eran mucho menos de lo que son en la actualidad. La situación se mantuvo, quizás bajó un poco la cantidad de raciones que se sirven por día, pero son compañeros y compañeras que siguen trabajando y las medidas que se toman desde una perspectiva medio vergonzante por parte del Estado, como diciendo cómo le voy a dar plata a ese que supuestamente no trabaja, etcétera. Entonces ahí es donde yo creo que hay un problema en las decisiones políticas que toma este gobierno por una mala caracterización de un sector muy grande de su sociedad, que hoy son 1 millón de personas las que reciben el beneficio directo, pero que hay alrededor de 4,5 millones, 5 millones de personas que viven no sabemos cómo en la Argentina, o sea, de cómo se fabrican ese trabajo, cómo generan su ingreso, que puede ser que estén cartoneando con la venta ambulante, qué sé yo, que también necesitan alguna ayuda, que nosotros, algunos sectores de la UTEP, venimos también pidiendo que se piense en un refuerzo de ingreso para ese sector de Argentina y de Argentina, que también se ven impactados por estas medidas de igualdad. Así como hubo el IFE en la pandemia y después de la pandemia se volvió a repetir, creemos que en esta situación excepcional también tiene que haber un refuerzo para esos sectores de la sociedad. Bueno, me parece interesante que hablabas de una mala caracterización por parte del Estado de este sector. Yo lo quería vincular un poco con el análisis de la derrota electoral que tiene el gobierno. Si bien es bastante complicado estimar quiénes votaron a la derecha en general y en particular a Javier Milei, se habló mucho, ¿no? De, bueno, hay sectores populares que terminaron votando a estas opciones que claramente serían un desastre para el pueblo, en particular para el pueblo pobre. Te quiero preguntar si esa mala caracterización que hizo el gobierno nacional, o al menos más generalmente Unión por la Patria, del pueblo trabajador, pensás que tiene que ver con que una mayoría del electorado se haya volcado por opciones neoliberales, más allá, haciendo esta aclaración obviamente que fue generalizado, ¿no? También hubo clase media, hubo sectores diversos que lo votaron. Yo creo que sobre todo y la clase trabajadora, y ahí te incluyo sectores medios, sectores excluidos o pobres, o como se quiera llamar,
están viviendo en una Argentina que hace 8 años están teniendo, o 10 años están teniendo una caída constante de su ingreso. En algunos momentos más acelerada, en otros momentos menos acelerada, pero lo que está pasando es que cada vez sus ingresos valen menos y eso es una caída constante que viene hace tiempo. Lo que eso expresó en las elecciones es un rechazo al sistema político en general, creo yo, que es lo que Milei expresa en consignas vacías, en promesas de bañaderas llenas de dólares o de baños de dólares para la gente, pero yo creo que el voto a Milei tiene más que ver con el voto que hubo en las elecciones de medio término de 2001, donde la gente ponía fetas de salame en un sobre o ponía a Clemente porque no tenía manos para robar, digamos, adentro de un sobre. Creo que tiene que ver más con esa expresión, digamos. Después, que haya algunos sectores que crean realmente en la posibilidad de que la dolarización o todas esas palabras que andan dando vuelta impliquen una mejora en su vida o vivir como proyectan las redes sociales a través de ese consumo masivo y globalizado, vivir como un argentino en Miami, digamos, creo que tiene que ver mucho menos con esa promesa y tiene mucho más que ver con el descreimiento a la política en general, porque el castigo Milei incluye tanto al PRO como al Frente de Todos o Unión por la Patria. Entonces, creo que ahí hay un mensaje que la política debe entender. ¿Cómo se resuelve esa situación? No sé. Yo lo que sí creo es que si cada vez que tomás medidas o cada vez que tenés una situación de crisis o cada vez que hay una devaluación de estas características, que el mercado intenta descargar sus crisis sobre la espalda de los trabajadores y el gobierno sale de manera más o menos tibia a intentar contrarrestar ese proceso, lo que va a seguir pasando en la mente de cualquier compañero y compañera, de cualquier vecino y vecina que viene hace 8 años perdiendo su capacidad de compra, su capacidad de vida, que tuvo que cambiar a su hijo quizás de una escuela a otra o dejar que las clases particulares o lo que sea que haya tenido que renunciar o comer menos carne o a comer menos asado, todas las cuestiones que tienen que ver, hoy están castigando al sistema político en general. Entonces, creo que ahí, si esta gestión tiene probabilidades de ir a dar una disputa, creo que para poder recuperar esa esperanza que depositaban o esa racionalidad en que la política iba a resolver su problema de la gente, lo tiene para demostrar en estas situaciones, en situaciones como esta, donde de golpe el mercado pega un volantazo y, bueno, ¿sobre qué espalda vamos a descargar esa? ¿Sobre los que más tienen, sobre los que menos tienen? Ahí creo que está la cuestión. Digo, todavía desde hace 4 años algunos venimos esperando que haya alguna sanción concreta para quienes fugaron la plata del Fondo Monetario Internacional, que son los que hoy nos llevaron a esta situación, que son los que hicieron que este gobierno se tenga que sentar con el Fondo Monetario Internacional y aceptar una devaluación del 20%, esos tipos, esos hombres y mujeres, esos empresarios, esos lo que sean, esos especuladores más que empresarios, ninguno está pagando el costo de haber fugado esa cantidad de guita, ni el lado de la política, ni el lado del sector privado. Entonces, ahí es donde yo creo que con el discurso no alcanza, con medidas a mitad de camino y medio tibias tampoco alcanza. Creo que si el gobierno quiere dar vuelta una situación que le parece desfavorable, tiene que demostrar que va a estar del lado de la mayoría y lamentablemente, le guste a quien le guste, no digo lamentablemente para mí, lamentablemente para algunos, la mayoría de los argentinos y argentinas son del sector trabajador y son el sector que viene perdiendo año tras año, gobierno tras gobierno, no importa el color o el presidente de turno. Dijiste que no sabes exactamente qué medidas debería tomar, obviamente uno no puede hacer un análisis de futurología. Sí te quiero preguntar en particular sobre los sectores populares o la economía popular, ¿no? ¿Qué medidas pensás que puede tomar el gobierno teniendo en cuenta, pasaron casi 4 años, se cumplieron poco las expectativas? ¿Qué pensás que sí se podría hacer ahora en el corto plazo y en todo caso qué se le puede reclamar al candidato de Unión por la Patria en caso de que gane? Mira, yo creo que ahora en el corto plazo tienen la capacidad de tomar medidas, por ejemplo, de garantizar un ingreso para un sector de la sociedad, que es el más joven, creo que entre el de los 18 y 29 años, que puede tomar una medida de esta característica, un refuerzo de ingreso especial, un IFE, para esos sectores de la Argentina frente a esta situación, que realmente es grave para algunos
trabajadores y trabajadoras. Después hay medidas que son de más largo plazo, pero que se pueden tomar ahora y que creo que van a tener un impacto inmediato, que es cómo atacamos el problema del costo de los alimentos. Y nosotros venimos planteando hace más de 10 años, venimos planteando que el problema está hoy en las condiciones de producción de los cinturones hortícolas de la Argentina. Nosotros venimos promoviendo una ley de protección de esos cinturones. Venimos diciendo que hay que mejorar la forma del uso del suelo de ese trabajador que hoy tiene que vivir en condiciones esclavas, alquilando a precios exorbitantes a un empresario que maneja más precio inmobiliario que precio productivo, donde no puede construir una casa, donde tiene que vivir en un ranchito de 3 maderas, donde no puede construirse ni un baño y la mayoría de los casos no tienen luz. Entonces se puede avanzar porque hay sectores y sectores del Estado argentino que han avanzado hoy en un relevamiento de esos lugares, entonces se puede avanzar ahí en una política concreta, controlar los intermediarios, lo que hace que hoy el kilo de papa esté 1.000 pesos, tiene que ver con el rol que tienen los intermediarios y también con esta característica que tiene las condiciones de subalquiler de los espacios de trabajo de esos trabajadores. Después creo que hay medidas que se pueden tomar con respecto a la vivienda, digamos, se puede pensar en una especie de registro de solicitantes, digamos, de vivienda, se puede pensar en lotes con servicio en un montón de tierras fiscales de la Argentina, se puede pensar en el Estado argentino comprando tierras para que muchos argentinos y argentinas que hoy no tienen resuelto el problema de la vivienda o quizás están pagando alquileres exorbitantes que se llevan la mitad de su sueldo, o más de la mitad de su sueldo hoy en día, casi 3/4 de su sueldo, que también puedan resolver el problema de la vivienda. Entonces, yo creo que hay medidas concretas, que son mucho más que estas medidas que son necesarias, las coyunturales, la de ahora, la de que para que la gente no pierda. Pues yo digo, lo que pasó con esa devaluación es que por ahí una familia que comía 5 kilos por mes de carne, ahora tenga que pasar a comer 3. Y eso tiene un impacto a futuro en un montón de consideraciones, digamos, que haya la mitad de los pibes creciendo en la indigencia, eso tiene un impacto en las generaciones que van a venir. Entonces, yo creo que se pueden tomar medidas que no tienen un costo político muy grande, que no tienen un costo fiscal muy grande, que se pueden tomar en este gobierno, que se pueden tomar incluso bajo el opresivo acuerdo que se firmó con el FMI. Entonces, ahí es donde nosotros venimos proponiendo, lo hicimos una vez, lo hicimos 2 veces, lo hicimos con marchas y cortes, lo hicimos en la Cámara de Diputados con varias de estas leyes, como también con la ley de envases para el sector cartonero. Lo venimos proponiendo. La verdad es que en todos lados te dicen qué buenas ideas, qué buenos proyectos, pero después, a la hora de concretar, no sé cuáles son las prioridades que hacen que eso quede como para el final de un recorrido, que igual ya estamos llegando al final del recorrido, y recuerdo que cuando Alberto asumió en la Asamblea Legislativa del 2000, ¿cuándo que asumió? 2019, dijo que la hoja de la economía popular era una hoja en blanco, que había que incluir a ese sector en la Argentina, y estamos terminando el mandato de 4 años del presidente Alberto Fernández y la hoja de la economía popular sigue en blanco. Tiene algunos tachones, capaz, alguna medida que se tomó y se volvió para atrás o que quedó a mitad de camino. Entonces, yo creo que esas medidas, esas decisiones van a hacerle sentir a un montón de argentinos que quizás no fueron a votar, que quizás votaron otra alternativa, que, ojo, capaz que la política realmente puede resolverme mi problema cotidiano, capaz que realmente la política es la herramienta para mejorar la vida de todos los argentinos y la Argentina, y quizás eso le sirva al gobierno para revertir una situación que igual hay que ver, digamos, porque como fue un voto bronca lo que se expresó en las PASO, no necesariamente eso significa que se vuelva a repetir en las que vienen ahora en octubre. Ahora, si la oferta electoral o si los diferentes candidatos, salva los abismos que separan, pero después en algunas cuestiones del programa siguen más o menos la misma hoja de ruta, ahí es como muy difícil también diferenciar y quizás llama más la atención el estrambólico y el falso profeta, como dice mi compañero Juan, que algo que es a lo que ya está acostumbrado el pueblo argentino y que lo tiene identificado con la pérdida de su poder adquisitivo desde por lo menos hace una década. Para terminar, Nicolás, me parece muy interesante todo lo que respondes. Me parece y coincido con la caracterización que haces de por qué se va a un voto bronca con este falso profeta. Y teniendo en cuenta, está Milei por un lado, saca más de 30 puntos, Patricia Bullrich queda ahí cerquita, 2 opciones que no solo en términos económicos serían un desastre para la Argentina y para la mayoría del pueblo, sino también en términos represivos, ¿no?
Teniendo en cuenta eso por un lado, pero también la decepción que significó este gobierno al frente de todos y el candidato que tiene hoy, ahora Unión por la Patria, Sergio Massa, que bueno, ya sabemos quién es un hombre de la embajada, es un hombre muy cercano al Fondo Monetario Internacional. Teniendo en cuenta estas caracterizaciones, ¿cuál pensás que debe ser el rol de la militancia popular, ¿no? Juan, por ejemplo, entregó el día de las PASO, le entregó a Sergio Massa y a Agustín Rossi el programa, ¿no? El programa que representaba su candidatura. ¿Cómo pensás que se tiene que militar? ¿Cómo pensás que se tiene que encarar esta campaña teniendo en cuenta todo lo que sabemos de Massa, todo lo que sabemos de la coalición, pero que también enfrente hay un panorama muy, muy complicado? Yo creo que la discusión esencial, y en eso Juan, con ese gesto simbólico, está tratando también de llevar la política a ese lugar, hasta antes de las PASO o hasta antes de que se defina el candidato. Toda la coalición actual de gobierno lo que venía diciendo es lo que importa es el programa, lo que importa es el programa, lo que importa es el programa. ¿Alguien conoce cuál es el programa? Hasta ahora nadie conoce cuál es el programa. Entonces, importaba el programa hasta que se definió candidato. Entonces yo creo que si la militancia quiere acompañar un proceso donde no avancen opciones de ultraderecha con tintes nazistas como las que tiene Milei, incluso Burley también tiene las mismas características. Digamos, creo que Burley pierde porque, como muy bien dice Milei, es la copia berreta de Milei. Ahora, si lo que se llama hoy el movimiento nacional y popular no logra hacerle entender cuál es su programa de gobierno y no tanto en la diferenciación de las falsas promesas o del miedo que genera la posibilidad del otro candidato, sino poder decirle al pueblo argentino qué van a hacer, en cuánto tiempo van a hacer, qué fecha tal cosa, cuántos meses vamos para tal proceso. Si no vamos a esa discusión, como yo te estaba diciendo antes, cómo avanzamos con la protección de los cinturones hortícolas, con el acceso a la vivienda, con el acceso al alquiler, cómo garantizamos cuestiones centrales, si la discusión no la va a llevar para ese lado, y es muy difícil, porque lo que vos terminás eligiendo, si no, lo que termina eligiendo cualquier argentino es entre 3 personas, digamos. Entonces, por ahí algunos definen por el carisma, algunos definen por su historia, algunos definen por su promesa, algunos definen por quién le parece más lindo, algunos definen por a quién vio más en las redes sociales, pero en ningún sentido se está discutiendo el programa y hace 2 meses atrás el programa era lo esencial a definir. Entonces es como ahí yo creo que es donde para mí tienen el problema y es no animarse a creer que con propuestas concretas y bancando esa propuesta concreta, la Argentina va a vivir mejor, y cuando vos le demuestres que la Argentina va a vivir mejor de esa manera, cuando no seas vergonzante de tu política como lo sos con el potenciar trabajo, yo creo que va a haber un montón de compañeros y compañeras, un montón de laburantes y laburantes, un montón de vecinos y vecinas que van a decir, che, ojo, este tipo me está cuidando. Quizás con algunas de estas medidas pasó eso. Yo creo que algunas de estas medidas fueron muy bien recibidas por algunos sectores de la sociedad. Entonces, bueno, bancar esas medidas. Ahora, si tenés un par de gobernadores diciéndote, che, no lo vamos a pagar, y le decís, mirá, flaco, si no lo pagás, te cortaremos la coparticipación, no sé, pero lo tenés que pagar. O sea, no puede ser, o que los empresarios ahora estén diciendo, esto no nos consultaron, o que las prepagas estén diciendo que van a tener que cerrar, o ya esté amenazando todo ese sector. El sector empresario de los alimentos, etcétera, que viene ganando las prepagas, cualquier argentino sabe que tenga prepaga o lo que sabe, que pagando prepaga se le aumentan mes a mes, porque lo vemos en la tele, lo vemos en las discusiones de todos lados, esa gente no tiene problema en las ganancias. Lo que no quieren es perder ni un poquito de la posibilidad de ganar un poquito más. Entonces, ¿por qué el trabajador argentino tiene que estar cortando clavo con los dientes porque no sabe qué va a pasar, cuánto le va a durar su plata, si va a alcanzar para la primera quincena o si ni siquiera va a llegar a la primera semana? Pero cuando los empresarios, los gobernadores y todos estos sectores se paran de mano haciéndose lo malvado, y no es que se están haciendo lo malvado contra los que más tienen, se están haciendo lo malvado contra los que trabajan y se están cagando de hambre. Ahí es donde yo espero que por lo menos en estas decisiones que tomaron no reculen, sí. Y tengo fe en que la situación está dada para no recular, pero bueno, a veces sorprenden la situación general de la política argentina y vuelven para atrás. Bueno, creo que esa es la situación en la que estamos.